Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos piden hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice y foco son los puntos menos 4,3 y menos 1,3 respectivamente, y nos piden hallar también las ecuaciones de su directriz y su eje. Empecemos copiando los puntos que nos da el problema. Este es el vértice, entonces tenemos que el vértice está en la coordenada menos 4,3 y tenemos que el foco nos dice que está en la coordenada menos 1,3, porque nos dice que el vértice es este y el foco es este, porque nos dice que es respectivamente. Ahora, de nuestro formulario tenemos dos casos. Tenemos el caso en el que el vértice está en la coordenada h, k, mientras que su foco está en la coordenada h más p, k, y esto es para las parábolas que abren hacia la izquierda o hacia la derecha. Mientras que el otro caso, pues tenemos que el vértice también en la coordenada h, k, pero el foco tiene como coordenadas h, k más p. Y en este caso estamos hablando de parábolas que abren hacia arriba o hacia abajo. Podemos observar que para el primer caso, la coordenada que es igual en ambos casos, o sea, para el vértice y el foco, es la coordenada en y, es decir, k. Mientras que en este otro caso, la coordenada que es igual es en x, es decir, h. Entonces nosotros de aquí, del vértice y foco, pues comparamos y vemos cuál de estas dos coordenadas, ya sea en x o en y, son iguales. Vemos que la que es igual es en y. Entonces estamos refiriéndonos a este caso de aquí, porque la coordenada que es igual está en la coordenada y, es decir, k. Y entonces usando justo estas coordenadas que acabamos de identificar, tenemos que para el primer caso, pues del vértice, tenemos que h, que es la primera coordenada para x, pues va a corresponder a este menos 4, mientras que la coordenada como variable k pues va a ser 3. Vemos que para el foco pues esa misma coordenada en k también corresponde, eso es lo importante, que deba de ser la misma, mientras que para el foco tenemos que h más p pues nos debe de dar este número de aquí, que es la coordenada en x, que es decir es menos 1. Como h ya tenemos que es menos 4 de aquí, pues reemplazamos y tenemos menos 4 más p igual a menos 1, y de aquí despejamos p, entonces tenemos que p es igual a menos 1, y este menos 4 que está restando pasa del otro lado sumando, como más 4. Y entonces tenemos que p es igual a 4 menos 1, que es 3. Entonces tenemos que el valor de p, que nos va a ser muy útil, es igual a 3. Y por otra parte, pues ya obtuvimos que h es igual a menos 4 y k es igual a 3. Como el vértice y el foco son estos que identificamos, tenemos que la ecuación de la parábola que está asociada a dichos puntos es y menos k, y esto al cuadrado, igual a 4p, que multiplica a x menos h. Entonces, si se fijan, pues tenemos k, que es este que está acá, tenemos h, que también está por acá, y obtuvimos también p, que es este de aquí. Entonces con eso podemos reemplazar y obtener la ecuación de la parábola. Entonces tenemos que la ecuación de la parábola pues está dada por y menos k, pero k vale 3, y esto al cuadrado, igual a 4 que multiplica p, pero p obtuvimos que es 3, y esto multiplica a x menos h, es x menos, y h vale menos 4, entonces vale menos 4. Y entonces esto reducimos un poco y nos queda que esto es y menos 3, esto al cuadrado. 4 por 3 son 12. Y aquí tenemos que esto es x, y menos por menos me queda más. Y así obtenemos la ecuación ordinaria de la parábola, que tiene el vértice en el punto menos 4,3 y el foco en menos 1,3. Lo siguiente es determinar la ecuación de la directriz y su eje. También de nuestro formulario tenemos que la directriz asociada a esta ecuación, es decir, la que tiene el término cuadrático en y, tenemos que la ecuación de la directriz está dada por x igual a h menos p. Entonces para nuestro caso tenemos que x es igual a h, tenemos que h es igual a menos 4, menos el valor de p, que el valor de p es 3, y
y esto es igual a menos 4 menos 3 es menos 7. Entonces tenemos que la ecuación de la directriz es x igual a menos 7. Lo último que nos resta calcular es la ecuación del eje de la parábola. Pero antes de esto déjenme hacer un bosquejo de lo que llevamos para poder explicar lo del eje de mejor manera. Bien, aquí del lado derecho ya copié lo que obtuvimos anteriormente, o sea, es decir, el vértice, el foco que nos da el problema, el valor de P y la ecuación de la directriz. Entonces vamos a graficar el punto del vértice que es menos 4,3. Vamos a suponer que es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y la coordenada 3, 1, 2, 3 para X. Y entonces tenemos aquí nuestro punto del vértice. Por otra parte, el foco está en la coordenada menos 1 y la componente Y igual a 3. Entonces aquí tenemos nuestro punto F del foco. Me voy a brincar ahorita el parámetro P, ahorita les explico para qué. Y tenemos que la directriz es X igual a menos 7. Entonces tenemos menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Vamos a poner aquí el menos 7. Y entonces aquí tenemos que, si se fijan, aquí lo que nos dice es que x es igual a menos 7, es decir, x para todo momento vale menos 7, entonces por eso nos queda esta línea, que supone que es recta, vertical o paralela al eje de las y. Ahora, como tenemos directriz, vértice y foco, pues la parábola va a abrir hacia la derecha. Eso también lo vemos a partir de este valor porque P es positivo, o sea, pues 3 es positivo y entonces nos indica, recuerden que pues eso, la parábola abre hacia la derecha. Entonces en nuestro bosquejo pues tenemos una cosa que hace más o menos así. Se supone que esta parábola pasa por el vértice, no, es que no me salió muy bien el dibujito. Vamos a pasar que pase por el vértice, ahí está. Y ya que tenemos esto, pues va a ser más fácil para mí explicar lo que es el eje de la parábola. El eje de la parábola es una línea que es perpendicular a la directriz, pero que pasa por vértice foco. Entonces, pues tenemos justamente esta línea que es justamente el eje de esta parábola. Entonces, si se fijan, este valor es una línea horizontal, entonces eso nos va a indicar que la ecuación va a quedar y pasa por el punto 3, entonces nos dice que este vale igual a 3. Si se fijan, para todo valor de x, siempre y vale 3. Por eso es que la ecuación es justamente y igual a 3. Si observan, este valor coincide con este valor que tenemos tanto en vértice como en foco. Es decir, podemos nosotros tener la fórmula para el eje de la parábola que abre hacia la izquierda o hacia la derecha como y igual a k, porque este justamente es el valor que tenemos para acá. Entonces, bueno, este también lo pueden agregar a su formulario. Y en conclusión, para nuestro problema, la ecuación del eje es justamente esta. Y con esto terminamos lo que nos pide el problema. Vamos a graficar ahora nuestros resultados con GeoGebra. Tenemos que el vértice está en el punto menos 4,3. El foco nos dicen que está en la coordenada menos 1,3. Y nosotros encontramos que la parábola que cumple ese vértice y foco es y menos 3 y esto al cuadrado. Y eso igual a 12 que multiplica a x más 4. Y aquí obtenemos el resultado. Entonces alejarnos. Y vamos a moverlo un poco a la derecha. También encontramos que la ecuación de la directriz es x igual a menos 7. Y encontramos que la ecuación del eje de la parábola es y igual a 3. Como vemos, el eje de la parábola es perpendicular a la directriz y pasa por vértice y foco. Y bueno, esto es todo por mi parte en esta ocasión. Espero que les sirva el video. Hasta luego.